Inés del alma mía, Isabel Allende. Disco 4, track 5. Capítulo 3. Viaje a Chile, 1540-1541. Nuestra animosa caravana emprendió el camino a Chile siguiendo la ruta del desierto, que Diego de Almagro había hecho para regresar, según el quebradizo papel con el dibujo del mapa que éste le dio a Pedro de Valdivia, mientras como un lento gusano, nuestros escasos soldados y 1000 indios auxiliares subían y bajaban cerros, atravesaban valles y ríos en dirección al sur. La noticia de que llegábamos nos había precedido y las tribus chilenas nos esperaban con las armas prontas. Los incas utilizaban veloces mensajeros, los chasquis que corrían por pasos ocultos de la sierra en sistema de postas de relevo, cubriendo el imperio desde el extremo norte hasta el río Biobío en Chile. Así se enteraron los indios chilenos de nuestra expedición, tanto pronto salimos del Cusco, y cuando llegamos a su territorio varios meses más tarde, ya estaban preparados para darnos guerra. Sabían que los viracochas controlaban el Perú desde hacía un tiempo, que el inca Atahualpa había sido ejecutado y que en su lugar reinaba, como un títere, su hermano, el inca Paullo. Este príncipe había entregado su pueblo para servir a los extranjeros y pasaba la vida en la jaula dorada de su palacio, perdido en los placeres de la lujuria y la crueldad. También sabían que en el Perú se gestaba en la sombra una vasta insurrección indígena, dirigida por otro miembro de la familia real, el fugitivo inca Manco, quien había jurado expulsar a los extranjeros. Habían oído que los viracochas eran feroces, diligentes, tenaces, insaciables y, lo más inaudito, que no respetaban la palabra dada. ¿Cómo podían seguir viviendo con esa vergüenza? Era un misterio. Los indios chilenos nos llamaron Huincas, que en su idioma, el mapudungu, quiere decir gente mentirosa, ladrones de tierra. He tenido que aprender esta lengua porque se habla en Chile entero, de norte a sur. Los mapuche compensan la falta de escritura con una memoria indestructible. La historia de la creación, sus leyes, sus tradiciones y el pasado de sus héroes están registrados en sus relatos en mapudungu, que pasan intactos de generación en generación, desde el comienzo de los tiempos. Algunos se los traduje al joven Alonso de Ercilla y Zúñiga, a quien me ha referido antes, para que se inspira cuando componía La Huracana. Parece que ese poema fue publicado y circula en la corte, pero yo solo tengo los verbos borroneados que me dejó Alonso después de que le ayudé a copiarlos en limpio. Si mal no recuerdo, así describe en sus octavas reales a Chile y a los pamuche o araucanos. Chile, fértil provincia y señalada, en la región antártica famosa, de remotas naciones respetada, por fuerte, principal y poderosa. La gente que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida, ni a extranjero dominio sometida. Alonso exagera por supuesto, pero los poetas tienen licencia para ello. De otro modo, los versos carecerían del necesario vigor. Chile no es tan principal y poderoso, ni su gente es tan granada y gallarda, como él dice, pero estoy de acuerdo en que los mapuche son soberbios y belicosos. No han sido por rey jamás regidos, ni a extranjero dominio sometidos. Desprecian el dolor, pueden sufrir terribles suplicios sin un quejido, pero no por ser menos sensibles al sufrimiento que nosotros, sino por valientes. No existen mejores guerreros, les honra dejar la vida en la batalla. Nunca lograrán vencernos, pero tampoco podremos someterlos, aunque mueran todos en el intento. Creo que la guerra contra los indios seguirá por siglos, ya que provee a los españoles de siervos. Esclavos es la palabra justa. No solo los prisioneros de guerra terminan en la esclavitud, también los indios libres, que los españoles cazan con lazo y venden a 200 pesos por mujer preñada y 100 pesos por varón adulto y por niño sano. El comercio ilegal de estas gentes no se limita a Chile. Llega hasta la ciudad de los reyes y en él están involucrados desde los encomenderos y capataces de las minas hasta los capitanes de los barcos. Así, exterminaremos a los naturales de esta tierra, como temía Valdivia, porque prefieren morir libres que vivir esclavos. Si cualquiera de nosotros, españoles, tuviese que escoger, tampoco dudaría. A Valdivia le indignaba la estupidez de quienes abusan de este modo, despoblando el nuevo mundo. Sin indígenas, decía, esta tierra nada vale. Se murió sin ver el fin de la matanza, que ya dura 40 años. Siguen llegando españoles y nacen mestizos, pero los mapuche están desapareciendo, exterminados por la guerra, la esclavitud y las enfermedades de los españoles, las cuales no resisten.
Temo a los mapuche por las vicisitudes que nos han hecho pasar. Me enfada que hayan rechazado la palabra de Cristo y resistido nuestros intentos de civilizarlos. No les perdonaré la forma feroz en que dieron muerte a Pedro de Valdivia, aunque no hicieron más que devolverle la mano, porque éste había cometido muchas crueldades y abusos contra ellos. Quien a hierro mata, a hierro muere, como dicen en España. También lo respeto y admiro, no puedo negarlo. Dignos enemigos somos españoles y mapuche, de parte y parte, valientes, brutales y determinados a vivir en Chile. Ellos llegaron aquí antes que nosotros, y eso les da mayor derecho. Pero nunca podrían expulsarnos, y por lo visto, tampoco podremos convivir en paz. ¿De a dónde vinieron estos mapuche? Dicen que se aparecen a ciertos pueblos de Asia. Sí, allí se originaron. No me explico cómo cruzaron mares tan tumultuosos y tierras tan extensas para llegar hasta aquí. Son salvajes. No saben de arte ni escritura, no construyen ciudades ni templos, no tienen castas, clases ni sacerdotes, solo capitanes para la guerra, sus toquis. Andan de un lado a otro, libres y desnudos, con sus muchas esposas e hijas, que pelean con ellos en las batallas. No hacen sacrificios humanos como otros indios de América, y no adoran ídolos, creen en un solo Dios, pero no es nuestro Dios, sino otro al que llaman Necnechen. Mientras acampábamos en Tarapacá, donde Pedro de Valdivia planeaba esperar que le llegaran refuerzos y nos repusiéramos de las fatigas pasadas, los indios chilenos se organizaban para hacernos la travesía lo más difícil posible. Rara vez nos daban la cara, pero nos robaban o atacaban por detrás. Así me mantuvieron siempre ocupado con los heridos, sobre todo yanaconas, que luchaban sin caballos ni armaduras. Carne de choque los llamaban. Los cronistas siempre olvidan mencionarlos, pero sin esas masas silenciosas de indios amigos que seguían a los españoles en sus empresas y guerras, la conquista del Nuevo Mundo habría sido imposible. Entre el Cusco y Tarapacá se nos habían sumado 20 y tantos soldados españoles, y Pedro estaba seguro de que acudirían más cuando se corriera la voz de que la expedición ya estaba en marcha, pero habíamos perdido 5, número muy alto si se considera cuán pocos éramos. Uno fue herido de gravedad por una flecha emponzoñada y, como no pude curarlo, Pedro lo mandó de vuelta al Cusco, acompañado por su hermano, 2 soldados y varios yanaconas. Días más tarde, el maestre de campo amaneció alborozado porque había soñado con su esposa que lo aguardaba en España y por fin había cedido un dolor agudo que le atravesaba el pecho desde hacía más de una semana. Le servía un tazón de harina tostada con agua y miel, que comió con parsimonía, como si fuese un manjar exquisito. «Hoy estáis más bella que nunca, doña Inés», me dijo con su habitual galantería, y enseguida se le pusieron los ojos de vidrio y cayó muerto a mis pies. Después que le dimos cristiana sepultura, aconsejé a Pedro que nombrara a don Benito en su lugar, porque el viejo conocía la ruta y tenía experiencia en organizar campamentos y mantener la disciplina. Teníamos algunos soldados menos, pero poco a poco iban llegando como sombras andrajosas otros que andaban vagando por campos y serranías. Hombres de Almagro, derrotados, sin amigos en el imperio de Pizarro, llevaban años viviendo de la caridad. Poco podían perder en la aventura de Chile. En Tarapacá acampamos por varias semanas para dar tiempo a indios y bestias a ganar peso antes de emprender la travesía del desierto que, según don Benito, sería lo peor del viaje. Explicó que la primera parte era muy ardua, pero la segunda, llamada el despoblado, era mucho peor. Entretanto, Pedro de Valdivia recorría leguas a caballo oteando al horizonte a la espera de nuevos voluntarios. También Sancho de la Hoz debía juntarse con nosotros trayendo por mar los soldados y pertrechos prometidos, por el empingorotado socio no daba señales de vida. Mientras yo hacía tejer más mantas y preparaba carne seca, cereales y otros alimentos durables, don Benito tenía trabajando de sol a sol a los negros en las fraguas para abastecernos de municiones, herraduras y lanzas. También organizó partidas de soldados para descubrir los alimentos que enterraban los indios antes de abandonar sus rancheríos. Había instalado el campamento en el lugar más apropiado y seguro, donde había sombra, agua y cerros para colocar a sus vigías. La única tienda decente era la que Pizarro me había dado, espaciosa, de 2 habitaciones, hecha con tela encerada y sostenida por un firme andamiaje de palos, tan cómoda como una casa. El resto de los soldados se las arreglaba como podía, con unas telas parchadas que apenas los protegían del clima. Algunos ni eso poseían, dormían echados junto a sus caballos. El campamento de los indios auxiliares estaba separado y se hallaba permanentemente vigilado,
para evitar que escaparan. Por las noches refulgían centenares de pequeñas fogatas donde cocinaban sus alimentos, y la brisa nos traía el sonido lúgubre de sus instrumentos musicales, que tiene el poder de entristecer por igual a hombres y animales. Inés del alma mía, Isabel Allende, disco 4, track 6. Estábamos instalados cerca de un par de aldeas abandonadas, donde no encontramos comida por mucho que buscamos. Allí descubrimos que los indios tienen la costumbre de convivir amablemente con sus parientes fallecidos, los vivos en una parte de la choza y los muertos en otra. En cada vivienda había un cuarto con momias muy bien preservadas, olorosas a musgo, oscuras. Abuelos, mujeres, infantes, cada uno con sus objetos personales pero sin joyas. En el Perú, en cambio, se habían hallado tumbas atiborradas de objetos preciosos, incluso estatuas de oro macizo. Hasta los muertos son miserables en Chile. No hay una pizca de oro por ninguna parte, maldecían los soldados. Para desquitarse, ataron a las momias con sogas y las arrastraron al galope, hasta que se rompieron los envoltorios y quedó un desparrame de huesos. Celebraron su hazaña con largas risotadas, mientras en el campamento de los yanaconas cundía el espanto. Después de que se puso el sol, empezó a circular entre ellos el rumor de que los huesos mancillados empezaban a juntarse, y antes del amanecer, los esqueletos caerían sobre nosotros como un ejército de ultratumba. Los negros, aterrados, repitieron el cuento que llegó a oídos de los españoles. Entonces estos vándalos invencibles, que no conocen el miedo ni de nombre, se echaron a lloriquear como criaturas de pecho. A eso de la medianoche era tanto la sonajera de dientes entre los nuestros, que Pedro de Valdivia debió arreglarlos para recordarles que eran soldados de España, los más vigorosos y mejor entrenados del mundo, y no un montón de lavanderas ignorantes. Yo no dormí durante varias noches, las pasé rezando, porque los esqueletos andaban rondando, y quien diga lo contrario es que no estuvo allí. Los soldados, muy descontentos, se preguntaban qué diablos hacíamos acampados durante semanas en ese lugar maldito. ¿Por qué no continuábamos hacia Chile, como estaba planeado, o nos volvíamos al Cusco, lo que sería más cuerdo? Cuando Valdivia ya perdía las esperanzas de que llegaran los refuerzos, apareció de súbito un destacamento de 80 hombres, entre los que venían algunos grandes capitanes, que yo no conocía, pero de quienes Pedro me había hablado, porque eran de mucha fama, como Francisco de Villagra y Alonso de Monroy. El primero era rubio, colorado, robusto, con un rictus despectivo en la boca y modales abruptos. Siempre me pareció desagradable, porque trataba muy mal a los indios, era avaro y enemigo de los pobres, pero aprendí a respetarlo por su valor y lealtad. Monroy, nacido en Salamanca y descendiente de una familia noble, era todo lo contrario, fino, apuesto y generoso. Nos hicimos amigos de inmediato. Con ellos venía Jerónimo de Alderete, el antiguo camarada de armas de Valdivia, que años antes lo tentó de venir al Nuevo Mundo. Villagra los había convencido de que era mejor unirse a Valdivia, más vale servir a su majestad que andar en tierras donde el demonio está suelto, les dijo, refiriéndose a Pizarro, a quien despreciaba. También llegó con ellos un capellán andaluz, hombre de unos 50 años, González de Marmolejo, que llegaría a ser mi mentor, como dije antes. Este religioso dio muestras de mucha bondad en su larga vida, pero creo que debió ser soldado y no fraile, porque era demasiado aficionado a la aventura, la riqueza y las mujeres. Estos hombres habían estado durante meses en la terrible selva de los Chunchos, al oriente del Perú. La expedición partió con 300 españoles, pero 2 de cada 3 perecieron, y los restantes quedaron convertidos en sombras famélicas y deshechas por pestes tropicales. De los 2000 indios no quedó uno solo con vida. Entre los que dejaron allí los huesos estaba el desafortunado Alférez Núñez, a quien Valdivia condenó a pudrirse en los Chunchos, como dijo que haría cuando éste intentó raptarme en el Cusco. Nadie pudo darme noticia exacta de su fin. Simplemente se esfumó en la espesura, sin dejar rastro. Espero que haya muerto como cristiano y no en boca de caníbales. Las penurias que soportaron años antes Pedro de Valdivia y Jerónimo de Alderete en las junglas venezolanas fueron cosas de niño comparadas con las que pasaron esos hombres en los Chunchos, bajo torrenciales lluvias calientes y nubes de mosquitos, empantanados, enfermos, hambriados y perseguidos por salvajes que incluso se devoraban entre ellos cuando no lograban cazar a un castellano. Antes de continuar, debo presentar de forma especial a quien mandaba este destacamento. Era un hombre alto y muy guapo, de frente amplia, nariz aguileña y ojos castaños, grandes y líquidos, como los de un caballo. Tenía los párpados pesados y una mirada remota, un poco dormida, que le suavizaba el rostro. Esto lo pude apreciar al segundo día, después de que se quitó la costra de mugre y se cortó los pelos de la cabeza y la cara, que le daban un aire de náufrago.
Aunque era más joven que los otros afamados militares, estos lo habían escogido capitán de capitanes por su valor y su inteligencia. Su nombre era Rodrigo de Quiroga. 9 años más tarde sería mi marido. Me hice cargo de devolver fuerza y salud a los soldados de los Chunchos, ayudada por Catalina y varias indas de mi servicio a los que había entrenado en el oficio de curar. Como dijo don Benito, esas pobres almas acababan de salir del infierno húmedo y enmarañado de la selva, y pronto tendrían que internarse en el infierno seco y pelado del desierto. Nada más que lavarlos, limpiarles las pústulas, quitarles los piojos, cortarles la pelambre y las uñas, fue tarea de días. Algunos estaban tan débiles que las indias debían alimentarlos a cucharaditas con papilla de infante. Catalina me sopló al oído el remedio de los incas para casos extremos y, sin decirles qué era, para no asquearlos, se los dimos a los más necesitados. Por las noches, sigilosamente, Catalina sangraba a las llamas con un corte en el cuello. Mezclábamos la sangre fresca con leche y un poco de orina, y se las dábamos a beber a los enfermos. Así se repusieron, y al cabo de 2 semanas estaban en condiciones de emprender el camino. Los yanaconas se prepararon para el sufrimiento que los esperaba. No conocían el terreno, pero habían oído hablar del terrible desierto. Cada uno llevaba colgado al cuello un odre para agua hecho con la piel de una pata de animal. Llama, guanaco o alpaca. Arrancaban la piel entera y le daban la vuelta como una media, dejando los pelos hacia adentro. Otros usaban vejigas o piel de lobo marino. Agregaban el agua unos granos de maíz tostado para disimular el olor. Don Benito organizó el transporte de agua en mayor escala, utilizando los barriles que pudo fabricar y también odres de piel, como los indios. Suponíamos que no alcanzaría para tanta gente, pero no se podía cargar más hombres y llamas. Para colmo, los indios chilenos de la región no solo habían escondido el alimento, también habían envenenado los pozos, como supimos por un chasque del Inca Manco, a quien se le dio tormento. Don Benito lo descubrió disimulando entre nuestros indios auxiliares y pidió permiso a Valdivia para interrogarlo. Los negros lo quemaron a fuego lento. Yo no tengo estómago para presenciar suplicios y me retiré lo más lejos posible, pero los horrendos alaridos del infeliz, coreados por los aullidos de terror de los yanaconas, se oían en una legua a la redonda. Para librarse del tormento, el mensajero admitió que venía desde el Perú con instrucciones para los indígenas de Chile de impedir el avance de los viracochas. Por eso los indios se escondían en los cerros, con los animales que podían llevar, después de enterrar el alimento y quemar sus siembras. Agregó que él no era el único mensajero. Cientos de chasquis trotaban hacia el sur, por senderos secretos, con las mismas instrucciones del Inca Manco. Después que hubo confesado, lo terminaron de asar en la hoguera, para dar escarmiento. Increpé a Valdivia por permitir tanta crueldad, y él me hizo callar indignado. Don Benito sabe lo que hace. Te advertí antes de salir que esta empresa no es para gente remilgada. Ahora es tarde para retroceder, replicó. Qué largo y arduo el camino del desierto, qué lento y fatigoso el paso, qué caliente la soledad. Transcurrían los días largos, iguales en una sequedad infinita, un paisaje yermo, de tierra áspera y piedra dura, olorosa polvo, quemado y ceniza de espino, pintado de colores encendidos por la mano de Dios. Según don Benito, esos colores eran minerales escondidos y, por lo mismo, resultaba una burla diabólica que ninguno fuese oro o plata. Pedro y yo avanzábamos a pie horas y horas, conduciendo a nuestros caballos por las bridas, para no cansarlos. Hablábamos poco porque teníamos la garganta ardiente y los labios resecos, pero estábamos juntos y cada paso nos unía más. Nos conducía a tierra adentro, al sueño que habíamos soñado juntos y que tantos sacrificios costaba. Chile. Yo me protegía con un sombrero de ala ancha, un trapo sobre la cara, con 2 huecos para los ojos y otros trapos amarrados en las manos, porque no disponía de guantes y el sol me las desollaba. Los soldados no aguantaban las armaduras calientes que llevaban a la rastra. La larga hilera de indios avanzaban despacio, en silencio, mal vigilada por los negros cabizbajos, tan desanimados que no alzaban los látigos. Para los cargadores el camino era 1000 veces peor que para nosotros. Estaban acostumbrados a pasar trabajos y comer poco, a trotar cerro arriba y cerro abajo, impulsados por la energía misteriosa de las hojas de coca, pero no soportaban la sed. Nuestra desesperación aumentaba a medida que pasaban los días sin dar con un pozo sano. Los únicos que encontrábamos habían sido contaminados con cadáveres de animales por los sigilosos indios chilenos. Algunos yanaconas bebieron el agua putrefacta y murieron retorciéndose con las tripas al fuego.
Inés del alma mía, Isabel Allende, disco 4, track 7. Cuando creímos que habíamos alcanzado el límite de nuestras fuerzas, el color de las montañas y del suelo cambió. El aire se detuvo, el cielo se volvió blanco y desapareció toda forma de vida, desde los abrojos hasta las aves solitarias que antes solían verse. Habíamos entrado al temible despoblado. Apenas surgía la primera luz del alba nos poníamos en marcha, porque más tarde el sol no permitía avanzar. Pedro habría decidido que cuanto más rápido fuese el viaje, menos vidas perderíamos. Aunque el esfuerzo de dar cada paso era desmedido, descansábamos en las horas más calientes, tirados sobre ese mar de arena calcinada, con un sol de plomo derretido sobre nosotros, en un ámbito muerto. Volvíamos a andar a eso de las 5 de la tarde hasta que caía la noche y no se podía seguir en la densa oscuridad. Era un paisaje áspero, de inmensa crueldad. Carecíamos de ánimo para armar las tiendas y organizar los campamentos solo por unas horas. No había peligro de ser atacados por enemigos, nadie vivía ni se aventuraba en esas soledades. En la noche, la temperatura cambiaba bruscamente, del calor insoportable del día pasábamos a un frío glacial. Cada uno se echaba donde podía, tiritando sin hacer caso de las instrucciones de don Benito, el único que insistía en la disciplina. Pedro y yo, abrazados entre nuestros caballos, procurábamos infundirnos calor. Estábamos muy fatigados, no nos acordamos de hacer el amor en las semanas que duró esa parte del viaje. La abstinencia nos dio oportunidad de conocer a fondo nuestras flaquezas y cultivar una ternura que antes yacía sofocada por la pasión. Lo más admirable de ese hombre es que jamás dudó de su misión: poblar Chile con castellanos y evangelizar a los indios. Nunca creyó que moriríamos asados en el desierto, como decían los demás. No le tembló la voluntad. A pesar del severo racionamiento impuesto por don Benito, llegó un día en que el agua se terminó. Para entonces estábamos enfermos de sed. Teníamos la garganta desollada por la arena, la lengua hinchada, los labios llagados. De pronto nos parecía escuchar el sonido de una cascada y ver una laguna cristalina rodeada de helechos. Los capitanes debían retener a la fuerza a los hombres para que no parecieran arrastrándose en la arena tras un espejismo. Algunos soldados bebían la propia orina y de los caballos, que era muy poca y muy oscura. Otros, enloquecidos, se abalanzaban sobre los yanaconas para arrebatarles las últimas gotas que les quedaban en sus odres de patas. Si Valdivia no impone orden con castigos ejemplares, creo que los hubieran matado para chuparles la sangre. Esa noche vino de nuevo a visitarme Juan de Málaga, abrumado por la clara luna. Se lo señalé a Pedro, pero no pudo verlo y creyó que yo alucinaba. Mi marido lucía muy mal. Sus andrajos estaban encostrados de sangre seca y polvo sideral. Tenía una expresión desesperada, como si también sus pobres huesos padecieran de sed. Al día siguiente, cuando ya no dábamos por perdidos, sin remedio, un extraño reptil pasó corriendo entre mis pies. En muchos días no habíamos visto otra forma de vida que la nuestra, ni siquiera los abrojos que abundaban en otros trechos del desierto. Tal vez se trataba de una salamandra, ese lagarto que vive en el fuego. Concluí que por muy diabólico que fuese el animalejo, de vez en cuando necesitaría un sorbo de agua. Ahora nos toca a nosotras, Virgencita. Le advertí entonces a Nuestra Señora del Socorro. Saqué la varilla de árbol que llevaba en mi equipaje y me puse a rezar. Era la hora del mediodía, cuando la multitud de gente y animales sedientos descansaba. Llamé a Catalina para que me acompañara, y las dos echamos a andar despacio, protegidas por una sombrilla, yo con un Ave María en los labios, y ella con sus invocaciones en quechua. Caminamos un buen rato, tal vez una hora, en círculos cada vez más grandes, cubriendo más y más terreno. Don Benito creyó que la sed me había hecho perder el juicio y, agotado como estaba, le pidió a uno más joven y fuerte, a Rodrigo de Quiroga, que fuera a buscarme. Por el amor de Dios, señora, me suplicó el oficial con la poca voz que le quedaba, venid a descansar, os haremos sombra con una tela. Capitán, id a decir a don Benito que me mande gente con picos y palas, lo interrumpí. ¿Picos y palas?, repitió atónito. Y decidle, por favor, que me traiga también unas tinajas y varios soldados armados. Rodrigo de Quiroga partió a avisar a don Benito de que yo estaba mucho peor de lo que suponían, pero Valdivia lo oyó y, lleno de esperanza, le ordenó al maestre de campo que me facilitara lo que podía. Poco después, había 6 indios cavando un hoyo. Los indios resisten la sed menos que nosotros y estaban tan secos por dentro que apenas podían con las palas y los picos. Pero el terreno era blando y lograron cavar un hueco de vara y media de profundidad. Al fondo la arena estaba oscura. De repente, uno de los indios profirió un grito ronco y vimos que empezaba a juntarse agua. Primero, solo una leve humedad, como sudor de la tierra, pero al cabo de 2 o 3 minutos ya había una pequeña charca.
Pedro, que no se había movido de mi lado, mandó a los soldados defender el hoyo con sus vidas, porque temió, y con razón, el fiero asalto de 1000 hombres desesperados por unas gotas de líquido. Le aseguré que habría para todos, siempre que bebiéramos en orden. Así fue. Don Benito pasó el resto del día distribuyendo una taza de agua por cabeza. Luego Rodrigo de Quiroga pasó la noche con varios soldados dando de beber a los animales y llenando los barriles y los odres de los indios. El agua surgía con ímpetu, era turbia y tenía un sabor metálico, pero a nosotros nos pareció tan fresca como las de las fuentes de Sevilla. La gente lo atribuyó a un milagro y llamaron al pozo Manantial de la Virgen, en honor a Nuestra Señora del Socorro. Montamos el campamento y nos quedamos en ese lugar 3 días, saciando la sed, y cuando continuamos la marcha todavía corría un tenue arroyo sobre la calcinada superficie del desierto. Este milagro no es de la Virgen, sino tuyo, Inés, me dijo Pedro muy impresionado. Gracias a ti, atravesaremos este infierno, sanos y salvos. Solo puedo encontrar agua donde la hay, Pedro, no puedo hacerla brotar. No sé si habrá otra fuente más adelante y, en cualquier caso, no será tan abundante. Valdivia ordenó que me adelantara media jornada para ir tanteando el terreno en busca de agua, protegida por un destacamento de soldados con 40 indios auxiliares y 20 llamas para cargar las tinajes. El resto de la gente seguiría en grupos, separados por varias horas, para que no se abalanzaran en tropel a beber en caso de que ubicáramos pozos. Don Benito designó a Rodrigo de Quiroga, jefe del grupo que me acompañaba, porque en poco tiempo el joven capitán se había ganado su absoluta confianza. Además, era quien tenía mejor vista. Sus grandes ojos castaños podían ver hasta lo que no existía. Si hubiese habido peligro en el alucinante horizonte del desierto, él lo habría descubierto antes que nadie. Pero no lo hubo. Hallé varias fuentes de agua, ninguna tan abundante como la primera, pero suficientes para sobrevivir durante la travesía del despoblado. Un día cambió de nuevo el color del suelo y pasaron 2 aves volando. Cuando terminamos de atravesar el desierto, saqué la cuenta de que habíamos viajado casi 5 meses desde la salida del Cusco. Valdivia decidió acampar y esperar, porque tenía noticias de que su amigo del alma, Francisco de Aguirre, podría juntarse con él en esa región. Nos espiaban indios hostiles en la distancia, sin acercarse. Una vez más pude instalarme en la elegante tienda que nos dio Pizarro. Cubrí el suelo de mantas peruanas y cojines, saqué la vajilla de loza de los baúles para no seguir comiendo en escudillas de madera, y mandé construir un horno de barro para cocinar como es debido, ya que llevábamos 2 meses comiendo cereales y carne seca. En la habitación grande de la tienda, que Valdivia usaba de cuartel general y sala de audiencia y justicia, coloqué su sillón y unos taburetes de suela para los visitantes, que llegaban a horas imprevistas. Catalina pasaba el día recorriendo el campamento, como una sombra sigilosa para traerme noticias. Nada sucedía entre españoles o yanconas que yo no supiera. A menudo venían los capitanes a cenar y solían llevarse la desagradable sorpresa de que Valdivia me invitaba a sentarme con ellos a la mesa. Es posible que ninguno hubiese comido con una mujer en su vida. Eso no se usa en España. Pero aquí las costumbres son más relajadas. Nos alumbrábamos con bujías y lámparas de aceite y nos calentábamos con 2 grandes braseros peruanos, porque hacía frío en las noches. González de Marmolejo, que además de fraile era bachiller, nos explicó por qué las estaciones están cambiadas y cuando es invierno en España es verano en Chile, y a la inversa, pero nadie lo entendió. Y seguimos pensando que en el Nuevo Mundo las leyes de la naturaleza están desquiciadas. En la otra pieza de la tienda, Pedro y yo teníamos la cama, un escritorio, mi altar, nuestros baúles y la batea para el baño, que no se había usado en mucho tiempo. A Pedro le había disminuido el temor al baño y de vez en cuando aceptaba meterse en la batea y que yo le enjabonara, pero siempre prefería lavarse a medias con un trapo mojado. Fueron días muy buenos en los que volvimos a ser los enamorados que fuimos en el Cusco. Antes de hacer el amor le gustaba leerme sus libros favoritos en voz alta. Él no sabía, porque yo deseaba darle una sorpresa, que el clérigo González de Marmolejo me estaba enseñando a leer y escribir. Inés del alma mía, Isabel Allende, disco 5, track 1. Unos días después, Pedro partió con algunos de sus hombres a recorrer la región en busca de Francisco de Aguirre y a ver si podía parlamentar con los indios. Era el único que quería posible entenderse con ellos. Aproveché su ausencia para darme un baño y lavarme el cabello con quillay, una corteza de árbol chileno que mata los piojos y mantiene el pelo sedoso y sin canas hasta la tumba. Conmigo no dio ese resultado, porque lo he usado siempre y tengo la cabeza blanca. Bueno, por lo menos no estoy medio calva,
como tantas otras personas de mi edad. De tanto caminar y cabalgar me dolía la espalda, y una de mis indias me dio una friega con un bálsamo de peumo preparado por Catalina. Me acosté muy aliviada, con Baltasar a los pies. El perro tenía 10 meses y todavía era muy juguetón, pero había alcanzado buen tamaño y se podía adivinar su temple de guardián. Por una vez no me atormentó el insomnio y me dormí pronto. Pasada la medianoche me despertaron los sordos gruñidos de Baltasar. Me senté en la cama, tanteando en la oscuridad con una mano en busca de un chal para cubrirme y sujetando con la otra al perro. Entonces sentí un ruido ahogado en la otra sala y no tuve duda de que había alguien allí. Primero pensé que Pedro había vuelto, porque los centinelas de la puerta no habrían dejado entrar a nadie más. Pero la actitud del perro me puso sobre alerta. No había tiempo de encender una lámpara. «¿Quién va?», grité asustada. Hubo una pausa tensa y enseguida alguien llamó en la oscuridad a Pedro de Valdivia. «No se encuentra aquí. ¿Quién lo busca?», pregunté ahora con voz airada. «Disculpad, señora, soy Sancho de la Hoz, leal servidor del capitán general. Me ha tomado mucho tiempo llegar hasta aquí y deseo saludarlo». «¿Sancho de la Hoz? ¿Cómo os atrevéis, caballero, a entrar en mi tienda en mitad de la noche?», exclamé. Para entonces, Baltasar ladraba a rabiar, lo que alertó a los guardias. En cosa de minutos acudieron don Benito, Quiroga, Juan Gómez y otros, con luces y sables desvainados para hallar en mi habitación no solo al insolente de la Hoz, sino a otros 4 hombres que le acompañaban. La primera reacción de los míos fue arrestarlos de inmediato, pero los convencí de que se trataba de un malentendido. Les rogué que se retiraran y ordené a Catalina que improvisara algo de comer para los recién llegados, mientras me vestía deprisa. De mi propia mano, los escancié vino y les serví la cena con la debida hospitalidad, muy atenta a los que quisieron contarme de las penurias de su viaje. Entre copa y copa, me asomé afuera para decirle a don Benito que enviara de inmediato un mensajero en búsqueda de Pedro de Valdivia. La situación era muy delicada, porque de la Hoz tenía varios partidarios entre la gente descontenta y floja de nuestra expedición. Algunos soldados acusaban a Valdivia de haber usurpado la conquista de Chile al enviado de la corona, ya que las cédulas reales de Sancho de la Hoz tenían más autoridad que el permiso dado por Pizarro. Sin embargo, de la Hoz no contaba con ningún respaldo económico. Había dilapidado en España la fortuna que le tocó como parte del rescate de Atahualpa. No había podido conseguir dinero, naves ni soldados para la empresa, y su palabra valía tan poco que había estado preso en el Perú por deudas y estafas. Sospeché que pretendía deshacerse de Valdivia, apoderarse de la expedición y continuar la conquista de Chile solo. Decidí tratar a los 5 inoportunos visitantes con las mayores consideraciones para que entraran en confianza y bajaran la guardia hasta que volviera Pedro. Por lo pronto, los atiborré de comida y en la garrafa del vino puse suficiente adormidera para tumbar a un buey, porque no quería escándalo en el campamento. Lo último que convenía era tener a la gente dividida en 2 bandos, como podía ocurrir si de la Hoz establecía dudas sobre la legitimidad de Valdivia. Al verme tan amable, los 5 desalmados debieron de reírse a mis espaldas, satisfechos de haber engañado con su desparpajo a una estúpida mujer, pero antes de una hora estaban tan ebrios y drogados que no opusieron la menor resistencia cuando llegaron don Benito y los guardias a llevárselos. Al registrarlos, descubrieron que cada uno de ellos llevaba un puñal con una empuñadura de plata labrada, todos iguales, y entonces no cupo duda de que se trataba de una teatral conspiración para asesinar a Valdivia. Los puñales idénticos solo podían ser idea del cobarde de la Hoz, quien así distribuía en 5 partes la responsabilidad del crimen. Nuestros capitanes querían ajusticiarlos allí mismo, pero les hice ver que una decisión tan grave solo podía ser retomada por Pedro de Valdivia. Se requirió mucha astucia y firmeza para impedir que don Benito colgara a de la Hoz del primer árbol a su alcance. 3 días después regresó Pedro, ya informado de la conspiración. Sin embargo, la noticia no logró agriarle el ánimo, porque había encontrado a su amigo Francisco de Aguirre, quien llevaba varias semanas esperándolo, y además traía consigo a 15 hombres a caballo, 10 arcabuceros, muchos indios de servicio y suficiente alimento para varios días. Con ellos, nuestro contingente aumentó a 130 y tantos soldados, según recuerdo. Ese fue un milagro mayor que el manantial de la Virgen. Antes de discutir con sus capitanes el asunto de Sancho de la Hoz, Pedro se encerró conmigo para oír mi versión de lo ocurrido. A menudo se dijo que yo tenía a Pedro hechizado con encantamientos de bruja y pociones afrodisíacas, que lo atontaba en la cama con aberraciones de turca.
Le absorbía la potencia, le anulaba la voluntad y, en buenas cuentas, hacía lo que me daba la gana con él. Nada más lejos de la verdad. Pedro era testarudo y sabía muy bien lo que quería. Nadie podía hacerle cambiar de rumbo con artes de magia o de cortesana, solo con argumentos de la razón. No era hombre de pedir consejo abiertamente y menos a una mujer, pero en la intimidad conmigo se quedaba callado, paseándose por el cuarto hasta que yo atinaba a ofrecer mi opinión. Procuraba dársela con cierta vaguedad, para que al final creyera que la decisión era suya. Este sistema siempre me sirvió bien. Un hombre hace lo que puede, una mujer hace lo que el hombre no puede. No me parecía acertado ajusticiar a Sancho de la Hoz, como sin duda merecía porque estaba protegido por las cédulas reales y tenía una numerosa parentela con conexiones en la corte que podía acusar a Valdivia de sedición. Mi deber era evitar que mi amante terminara en el potro de tormento o el patíbulo. ¿Qué se hace con un traidor como este?, masculló Pedro, paseándose como un gallo de pelea. Tú siempre has dicho que los enemigos conviene tenerlos cerca, donde se les puede vigilar. En vez de enjuiciar a los acusados de inmediato, Pedro Valdivia decidió darse tiempo para averiguar cómo estaban los ánimos entre sus soldados, recoger las pruebas de la conspiración y desenmascarar a los cómplices ocultos entre los nuestros. Sorpresivamente, dio orden a don Benito de levantar el campamento y continuar hacia el sur, llevando a sus prisioneros engrillados y muertos de miedo, todos menos el necio de Sancho de la Hoz, quien se creía por encima de la justicia y, a pesar de los hierros, seguía en su afán de ganar adeptos a su causa y de acicalarse. Exigió una india de servicio en la cárcel para almidonarle la gola, aplancharle las calzas, enrizarle el cabello, rociarle con perfume y pulirle las uñas. Los hombres recibieron mala noticia de partir, porque estaban cómodos en ese lugar, era fresco, había agua y árboles. Don Benito los recordó a grito destemplado, que las decisiones del jefe no se cuestionaban. Mal que mal, Valdivia los había conducido hasta allí con un mínimo de inconvenientes. El paso del desierto había sido un éxito. Solo habíamos perdido 3 soldados, 6 caballos, un perro y 13 llamas. A los yanaconas que faltaban nadie los contó, pero según Catalina, debían de ser unos 30 o 40. Al conocer a Francisco de Aguirre, sentí de inmediato confianza en él, a pesar de su aspecto intimidante. Con el tiempo aprendí a temer su crueldad. Era un hombronazo exagerado, amigo del ruido, alto y fornido, con la carcajada siempre pronta. Bebía y comía por 3 y, según me contó Pedro, era capaz de preñar a 10 indias en una noche y otras 10 en la noche siguiente. Han pasado muchos años y ahora Aguirre es un anciano sin escrúpulos de conciencia ni rencores, todavía lúcido y sano, a pesar de que pasó años en los pestilentes calabozos de la Inquisición y del Rey. Vive bien, gracias a una merced de tierra que se le cedió mi difunto marido. Sería difícil hallar a 2 personas más diferentes que mi Rodrigo, bondadoso y noble, y ese Francisco de Aguirre tan desenfrenado, pero se querían como buenos soldados en la guerra y amigos en la paz. Rodrigo no podía permitir que su compañero de peripecias terminara como mendigo por la ingratitud de la corona en la iglesia. Por eso lo protegió hasta que se lo llevó la muerte. Aguirre, quien no tiene un rincón del cuerpo sin cicatrices de batallas, pasa sus últimos días viendo crecer el maíz de su chacra, junto a su mujer, que vino de España por amor, sus hijos y sus nietos. A los 80 años no está derrotado, sigue imaginando aventuras y cantando las canciones pícaras de su juventud. Además de sus 5 hijos legítimos, engendró más de 100 bastardos conocidos, y debe de haber otros cientos que nadie ha contabilizado. Tenía la idea de que la mejor forma de servir a su majestad en las Indias era poblándola de mestizos. Llegó a decir que la solución al problema indígena era matar a todos los varones mayores de 12 años, secuestrar a los niños y violar a las mujeres con paciencia y método. Pedro creía que su amigo hablaba en broma, pero yo sé que lo decía en serio. A pesar de su desaforado afán de fornicación, el único amor de su vida fue su prima hermana, con quien se casó gracias a un permiso especial del Papa, como me parece que ya conté. Ten paciencia conmigo, Isabel. A los 70 años tiendo a repetirme. Inés del alma mía, Isabel Allende, disco 5, track 2. Anduvimos varios días y alcanzamos el valle de Copiapó, donde comenzaba el territorio de gobernación que le correspondía a Pedro de Valdivia. Un grito de júbilo escapó de los pechos españoles. Habíamos llegado, Pedro de Valdivia reunió a la gente, se rodeó de sus capitanes, se llamó a su lado y con gran solemnidad plantó el estandarte de España y tomó posesión, le dio nombre al de En Nueva Extremadura, porque de allí provenían él,
Pizarro, la mayor parte de los hidalgos de la expedición y yo. Enseguida el capellán González de Marmolejo armó un altar con su crucifijo, su copón de oro, el único oro que habíamos vislumbrado en meses, y la pequeña estatua de Nuestra Señora del Socorro, convertida en nuestra patrona por la ayuda que nos prestó en el desierto. El clérigo ofició una emotiva misa de acción de gracias y todos comulgamos con el alma hinchida. El valle estaba habitado por pueblos mezclados y sometidos al incanato, pero se hallaban tan lejos del Perú que la influencia del Inca no era opresiva. Salieron a recibirnos sus curacas con modestos regalos de comidas y discursos de bienvenida, que los lenguas traducían, pero no estaban tranquilos con nuestra presencia. Las casas eran de barro y paja, más sólidas y mejor dispuestas que las chozas que habíamos visto antes. También, entre esas gentes, existía la costumbre de convivir con los antepasados muertos, pero esta vez los soldados se guardaron muy bien de mancillar a las momias. Descubrimos algunas aldeas recién abandonadas, pertenecientes a indios hostiles bajo las órdenes del cacique Michimalonco. Don Benito hizo instalar el campamento en un sitio resguardado, porque temía que los nativos se tornaran más belicosos cuando comprendieran que no teníamos intención de regresar al Perú, como 6 años antes hiciera la expedición de Almagro. A pesar de la necesidad que teníamos de alimentos, Valdivia prohibió saquear los ranchos habitados y molestar a los pobladores, por ver si así conseguíamos ganarlos como aliados. Don Benito había capturado a otros mensajeros que, al ser interrogados, repitieron lo que ya sabíamos. El Inca había ordenado a la población escapar con sus familias a los montes y ocultar o destruir los alimentos, cosa que hizo la mayoría de esos indígenas. Don Benito concluyó que los chilenos, como llamaba a los habitantes de Chile, sin distinción de tribu, seguro habían escondido la comida en la arena, donde era más fácil cavar. Mandó a todos los soldados, menos los de guardia, a recorrer la zona clavando espadas y lanzas en el suelo hasta hallar los entierros, y así consiguió maíz, papas, frijoles, e incluso unas calabazas con chicha fermentada, que yo confisqué porque serviría para ayudar a los heridos a soportar la brutalidad de las cauterizaciones. Tan pronto el campamento estuvo listo, don Benito hizo levantar una horca y Pedro de Valdivia anunció que al día siguiente se juzgaría a Sancho de la Hoz y a los otros prisioneros. Los capitanes de probada fidelidad se reunieron en nuestra tienda en torno a la mesa, cada uno en su banqueta de suela y el jefe en su sillón. Ante el asombro general, Valdivia me hizo llamar y me señaló una silla a su lado. Me senté un poco cohibida por las miradas incrédulas de los capitanes, que jamás habían visto a una mujer en un consejo de guerra. Ella nos salvó de la sed en el desierto y de la conspiración de los traidores. Merece más que nadie participar en esta reunión, dijo Valdivia, y ninguno se atrevió a contradecirlo. Juan Gómez, al que se veía muy nervioso, porque Cecilia estaba dando a luz en ese mismo momento, colocó los 5 puñales idénticos sobre la mesa, explicó lo que había averiguado sobre el atentado y nombró a los soldados cuya lealtad estaba en duda, en especial un tal Ruiz, quien había facilitado la entrada de los conspiradores al campamento y distraído a los centinelas de nuestra tienda. Los capitanes discutieron largamente el riesgo de ejecutar a De la Hoz, y al fin prevaleció la opinión de Rodrigo de Quiroga, que coincidía con la mía. Yo me guardé muy bien de abrir la boca, para que no me acusaran de ser un marimacho que dominaba a Valdivia. Vigilé que se sirviera vino en las copas, presté atención y asentí mansamente cuando habló Quiroga. Valdivia ya había tomado su decisión, pero estaba esperando que otro lo propusiera para no parecer acobardado por las cédulas reales de Sancho de la Hoz. Tal como estaba anunciado, el juicio se llevó a cabo el día siguiente en la tienda de los prisioneros. Valdivia fue el único juez, auxiliado por Rodrigo de Quiroga y otro militar, quien actuó de secretario y ministro de fe. Esta vez yo no asistí, pero no me costó nada averiguar la versión completa de lo acontecido. Pusieron guardias armados en torno a la tienda para contener a los curiosos y colocaron una mesa detrás de la cual se sentaron los 3 capitanes, flanqueados por 2 esclavos negros, expertos en aplicar supicios y ajusticiar. El ministro de fe abrió sus libracos y preparó su pluma y su tintero, mientras Rodrigo de Quiroga alineaba los 5 puñales sobre la mesa. También habían llevado uno de mis braseros peruanos repleto de brasas al rojo, no tanto para entibiar el ambiente como para aterrorizar a los prisioneros, enterados de que el tormento es parte de cualquier juicio de este tipo. El fuego se usa más con indios que con hidalgos, pero nadie estaba seguro de lo que haría Valdivia. Los acusados, de pie ante la mesa y cargados de cadenas, escucharon durante más de 1 hora las acusaciones contra ellos. No les cupo la menor duda de que el usurpador,
como llamaban a Valdivia, conocía hasta el último detalle de la conspiración, incluyendo la lista completa de los partidarios de Sancho de la Hoz en la expedición. No había nada que alegar. Un silencio largo siguió la perorata de Valdivia, mientras el secretario terminaba de anotar en su libro. ¿Tenéis algo que decir?, preguntó al fin Rodrigo de Quiroga. Entonces a Sancho de la Hoz se le desinfló el aplomo y cayó de rodillas, clamando que confesaba todo aquello de lo cual se le acusaba, menos el propósito de asesinar al general, a quien los 5 respetaban y admiraban, y darían sus vidas por servir. Lo de los puñales era una tontería, bastaba verlos para comprender que no eran armas serias. Los otros siguieron su ejemplo, suplicando que se les perdonara y jurando eterna fidelidad. Valdivia los hizo callar. Otro insoportable silencio siguió a sus palabras, y por último el jefe se puso de pie y dictó su sentencia, que a mí me pareció muy injusta, pero me guardé bien de comentarla con él más tarde, porque supuse que tendría sus razones para hacer lo que hizo. 3 de los conspiradores fueron condenados al destierro. Tendrían que emprender el regreso a pie al Perú, con un puñado de indios auxiliares y una llama, a través del desierto. Otro fue puesto en libertad sin ninguna explicación. Sancho de la Hoz firmó una escritura, la primera de Chile, para disolver la sociedad con Valdivia, y quedó engrillado y preso, sin sentencia por el momento, en el limbo de la incertidumbre. Lo más raro fue que esa noche Valdivia ordenó ejecutar a Ruiz, el soldado que había servido de cómplice, pero que ni siquiera se contaba entre los 5 que entraron en nuestra tienda con los famosos puñales. Don Benito en persona vigiló a los negros, que lo ahorcaron y luego lo descuartizaron. La cabeza y cada cuarto de su cuerpo destazado a hachazos fueron expuestos en ganchos de carnicero en varios puntos del campamento, para recordar a los indecisos cómo se pagaba la deslealtad a Valdivia. Al tercer día era tan repugnante el olor y eran tantas las moscas que debieron quemar los restos. El parto de Cecilia, la princesa inca, fue largo y difícil, porque la criatura estaba volteada en el vientre. Si un niño sobrevive a este tipo de nacimiento, dicen las comadres que será afortunado. A este lo sacó Catalina a tirones y salió morado, pero sano y gritón. Fue muy buen augurio que el primer mestizo chileno naciera de pie. Catalina estaba esperando a Juan Gómez en la puerta de nuestra tienda, mientras los capitanes deliberaban sobre la suerte de los conspiradores. Ese hombre, que había pasado peores tribulaciones que cualquiera de los otros valientes, porque en el desierto cedía su ración de agua a su mujer, iba a pie para prestarle su caballo cuando a ella se le accidentó la mula, y ponía el pecho para protegerla en los ataques de los indios. Se puso a llorar cuando Catalina le colocó a su hijo en los brazos. Se llamará Pedro, en honor a nuestro gobernador, anunció Gómez entre sollozos. Todos celebraron la decisión, menos Pedro de Valdivia. No soy gobernador, soy solo teniente gobernador, representante del marqués Pizarro y de su majestad, nos recordó secamente. Ya estamos en el territorio que se os asignó para conquistar, capitán general, y este es un valle de mucho contento. ¿Por qué no fundamos aquí la ciudad?, sugirió Gómez. Buena idea, Pedrito Gómez, será el primer niño bautizado en la ciudad. Lo apoyó Jerónimo de Alderete, quien aún no se reponía de las fiebres de la selva y estaba agobiado por la perspectiva de seguir andando. Pero yo sabía que Pedro deseaba seguir hacia el sur, lo más al sur posible, para alejarse del Perú. Su idea era establecer la primera ciudad donde no alcanzaran los largos brazos del marqués gobernador, la Inquisición, los cagatinta y los comemierda, como llamaban en privado los mezquinos empleados de la corona, que se las arreglaban para jorobar en el Nuevo Mundo. No, señores, seguiremos hasta el Valle del Mapocho. Ese es el sitio perfecto para nuestra colonia, según asegura don Benito, quien estuvo allí con el adelantago Diego de Almagro. Inés del alma mía, Isabel Allende, disco 5, track 3. ¿A cuántas leguas queda eso?, insistió Alderete. Muchas, pero menos de las que ya hemos recorrido, explicó don Benito. A Cecilia la tratamos primero con infusiones de hojas de huella hasta que expulsó los restos del parto, que estaban retenidos, y luego detuvimos la hemorragia con un licor preparado con raíces de oreja de zorro, receta chilena que Catalina acababa de aprender y que dio pronto resultado. Mientras nuestros soldados se enfrentaban con los indios en diversas escaramuzas, Catalina salía tranquilamente del campamento para juntarse con las indias chilenas e intercambiar remedios. No sé cómo se las arreglaba para pasar entre los centinelas sin ser vista y fraternizar con el enemigo sin que le reventaran el cráneo de un macanazo.
Lo malo fue que con tantas hierbas curativas a Cecilia se le cortó la leche, así es que el pequeño Pedro Gómez se crió con leche de llama. Si hubiera nacido unos meses más tarde, habría contado con varias nodrizas, porque había muchas indias preñadas. La leche de llama le dio una dulzura que habría de ser serio impedimento en su futuro, porque le tocó vivir y guerrear en Chile, que no es lugar para hombres de corazón demasiado tierno. Y ahora debo referirme a otro episodio que no tiene trascendencia, salvo para un pobre joven de apellido Escobar, pero sirve para mostrar el carácter de Pedro de Valdivia. Mi amante era un hombre generoso, de ideas espléndidas, sólidos principios católicos y un valor a toda prueba. Buenas razones para admirarlo. Pero también tenía defectos, algunos bastante graves. El peor fue seguramente su desmedida ambición de fama, que al final le costó la vida a él y a muchos otros. Pero el más difícil de sobrellevar para mí fueron sus celos. Sabía que yo no era capaz de traicionarlo, porque no está en mi naturaleza y lo amaba demasiado. ¿Por qué entonces dudaba de mí? O tal vez dudaba de sí mismo. Los soldados disponían de cuantas indias quisieran, unas a la fuerza y otras complacientes, pero seguramente echaban de menos palabras de amor susurradas en castellano. Los hombres desean lo que no tienen. Yo era la única española de la expedición, la manceba del jefe, visible, presente, intocable y, por lo mismo, codiciada. Me he preguntado a veces si fui responsable de las acciones de Sebastián Romero, el alférez Núñez o ese muchacho, Escobar. No encuentro falta en mí, salvo ser mujer, pero eso parece ser crimen suficiente. A nosotras nos culpan de la lujuria de los hombres, pero ¿no es el pecado de quien lo comete? ¿Por qué he de pagar yo por los yerros de otro? Comencé el viaje vestida como lo hacían en Plasencia, refajos, cotilla, camisa, sayas, toca, mantón, escarpines, pero muy pronto hubo de adaptarme a las circunstancias. No se puede cabalgar 1000 leguas de lado a la mujeriega, sin partirse la espalda. Tuve que montar a horcajadas, me conseguí unas bragas de hombre y botas, me quité la cotilla con barbas de ballena, que no hay quien la aguante, y pronto me deshice de la toca y me trencé el cabello como las indias, porque me pesaba mucho en la nuca, pero nunca anduve descotada, ni me permití familiaridades con los soldados. En los encuentros con indios belicosos me ponía yelmo, una coraza liviana de cuero y protecciones en las piernas que Pedro ordenó hacer para mí. De otro modo, habría muerto a flechazos en el primer tramo del camino. Si eso incendió el deseo de Escobar y otros de la expedición, no entiendo cómo funciona la mente masculina. Le oí repetir a Francisco de Aguirre que los machos solo piensan en comer, fornicar y matar, una de sus frases favoritas, aunque en el caso de los humanos esa no es la verdad completa, ya que también piensan en el poder. Me niego a dar la razón a Aguirre, a pesar de las muchas debilidades que he comprobado en los hombres. No todos son iguales. Nuestros soldados hablaban mucho de mujeres, en especial cuando debíamos acampar por varios días y no tenían nada que hacer, solo cumplir sus turnos de guardia y esperar. Intercambiaban impresiones sobre las indias, se jactaban de sus proezas, violaciones, y comentaban con envidia las del mítico Aguirre. Por desgracia, mi nombre aparecía con frecuencia en esas charlas. Decían que yo era una hembra insaciable, que montaba como varón para excitarme con el caballo y que debajo de las sayas llevaba bragas. Esto último era cierto. No podía cabalgar a horcajadas con los muslos desnudos. El soldadito más joven de la expedición, un chico llamado Escobar, de solo 18 años, que había llegado al Perú como grumete cuando todavía era un niño, se escandalizaba con esos chismes. Todavía no lo había mancillado la violencia de la guerra y se había hecho una idea romántica de mí. Estaba en la edad en que uno se enamora del amor. Se le puso entre ceja y ceja que yo era un ángel arrastrado a la perversión por los apetitos de Valdivia, quien me forzaba a servirlo en la cama como una mujerzuela. Supe esto por las criadas indias, como me he enterado siempre de lo que ocurre a mi alrededor. No hay secretos para ellas, porque los hombres no se cuidan de lo que dicen delante de las mujeres, tal como no se cuidan delante de sus caballos o sus perros. Suponen que no entendemos lo que oímos. Observé con disimulo la conducta del muchacho y comprobé que me rondaba. Con la disculpa de enseñar trucos a Baltasar, que rara vez se despegaba de mi lado, o pedirme que le cambiara el vendaje de un brazo herido, o le enseñara a hacer mazamorra de maíz, porque sus 2 indias eran inútiles, Escobar se las arreglaba para acercarse a mí. Pedro de Valdivia consideraba a Escobar poco más que un mocoso, y no creo que se preocupara por él antes de que los soldados empezaran a hacerle bromas.
Apenas los demás se dieron cuenta de que su interés por mí era más romántico que sexual, no lo dejaron en paz, provocándolo hasta arrancarle lágrimas de humillación. Era inevitable que tarde o temprano las burlas llegaran a oídos de Valdivia, quien empezó a hacerme preguntas insidiosas y pasó a espiarme y a ponerme trampas. Enviaba a Escobar a ayudarme en labores que correspondían a las criadas, y éste, en vez de objetar la orden, como hubiera hecho otro soldado, corría a complacerlo. A menudo encontré a Escobar en mi tienda, porque Pedro lo había mandado a buscar algo cuando sabía que yo estaba sola. Supongo que debía enfrentar desde un principio a Pedro, pero no me atreví. Los celos lo convertían en un monstruo y podía imaginar que yo tenía ocultos motivos para proteger a Escobar. Este juego satánico, que empezó a poco de salir de Tarpaca, fue olvidado durante la espantosa travesía del desierto, donde nadie tenía ánimo para tonterías, pero se reanudó con más intensidad en el manso valle de Copiapó. La herida leve de Escobar que tenía en un brazo se infectó. A pesar de que se la habíamos quemado y debía curarlo y cambiarle el vendaje a menudo, llegué a temer que sería necesaria una intervención drástica, pero Catalina me hizo ver que la carne no olía mal y el muchacho no tenía fiebre. Nomás rascándose, pues, señoray, ¿qué no lo ves?, me insinuó. Me negué a creer que Escobar se hurgaba la herida para tener el pretexto de que yo se la tratara, pero comprendí que había llegado el momento de hablar con él. Era la hora del anochecer, cuando empezaba la música en el campamento, las vihuelas y flautas de los soldados, las tristes quenas de los indios, los tambores africanos de los capataces. Junto a una de las fogatas, la cálida voz de tenor de Francisco de Aguirre entonaba una canción picaresca. En el aire flotaba el aroma delicioso de la única comida del día, carne asada, maíz, tortillas al rescoldo. Catalina había desaparecido, como solía ocurrir por las noches, y yo estaba en mi tienda con Escobar, a quien acababa de limpiarle la herida, y mi perro Baltasar, que le había tomado cariño al muchacho. Si esto no mejora pronto, me temo que deberemos cortaros el brazo, le anuncié a bocajarro. Un soldado manco no sirve de nada, doña Inés, murmuró lívido de miedo. Un soldado muerte sirve aún menos. Le ofrecí un vaso de chicha de truna para ayudarlo a pasar el susto y yo misma a ganar tiempo, porque no sabía cómo abordar el tema. Por fin opté por la franqueza. Me doy cuenta de que me buscáis, Escobar, y como esto puede resultar muy inconveniente para los dos, de ahora en adelante Catalina os hará las curaciones. Y entonces, como si hubiera estado aguardando que alguien entreabriera la puerta de su corazón, Escobar me soltó una retahíla de confesiones mezcladas con declaraciones y promesas de amor. Traté de recordarle con quién se estaba propasando, pero no me dejó hablar. Me abrazó con fuerza y con tan mala suerte que al echarme hacia atrás tropecé con Baltasar y me fui de espaldas al suelo con Escobar encima. A cualquier otro que me atacara así, el perro le habría destrozado, pero conocía muy bien al joven, creyó que era un juego, y en vez de agredirlo, saltaba en torno a nosotros ladrando gustoso. Soy fuerte y no tuve dudas de que podía defenderme, por eso no grité. Solo una tela encerada nos separaba de la gente que había fuera, no podía hacer un escándalo. Con el brazo herido, él me mantenía apretada contra su pecho, con la otra mano me sujetaba la nuca y sus besos, mojados de saliva y lágrimas, me caían por el cuello y la cara. Alcancé a invocar a Nuestra Señora del Socorro, preparándome para darle un rodillazo en la ingle, pero ya era tarde, porque en ese momento apareció Pedro, con su espada en la mano. Había estado todo el tiempo espiándonos desde el otro cuarto de la carpa. «No», grité aterrorizada, cuando lo vi dispuesto a traspasar con su acero al infeliz soldadito. Con un impulso brutal, logré voltearme para cubrir a Escobar, que quedó debajo de mí. Traté de protegerlo de la espalda desnuda, tanto como del perro, que para entonces había asumido su papel de guardián e intentaba morderlo. Inés del alma mía, Isabel Allende, disco 5, track 4. No hubo juicio ni explicaciones. Pedro de Valdivia simplemente llamó a don Benito y le ordenó que ahorcase al soldado Escobar a la mañana del día siguiente, después de misa, delante del campamento formado. Don Benito se llevó al tembloroso muchacho de un brazo y lo dejó en una de las tiendas, vigilado, pero sin cadenas. Escobar estaba hecho un guiñapo, pero no por el miedo a morir, sino por el dolor de su corazón destrozado. Pedro de Valdivia se fue a la tienda de Francisco de Aguirre, donde se quedó jugando a los naipes con otros capitanes, y no regresó hasta el amanecer. No me permitió hablar con él, y creo que por una vez, si lo hubiese hecho,
yo no habría encontrado la forma de hacerle cambiar de parecer. Estaba endemoniado de celos. Entretanto, el capellán González de Marmolejo intentaba consolarme diciendo que lo ocurrido no era mi culpa, sino de Escobar, por desear a la mujer del prójimo o alguna sandez por el estilo. Supongo que no os quedaréis de brazos cruzados, padre. Debéis convencer a Pedro de que está cometiendo una grave injusticia, le exigí. El capitán general debe mantener orden entre su propia gente, hija. No puede permitir este tipo de agravio. Pedro puede permitir que sus hombres violen y golpeen a las mujeres de otros hombres, pero ay si le tocan a la suya. Ya no puede retractarse. Una orden es una orden. Claro que puede retractarse. La falta de ese joven no merece la horca. Lo sabéis tan bien como yo. Id a hablar con él. Iré, doña Inés, pero os adelanto que no cambiará de opinión. Podéis amenazarlo con la excomunión. Esa amenaza no puede hacerse a la ligera, exclamó el fraile horrorizado. En cambio, Pedro sí puede echarse un muerto en la conciencia a la ligera, ¿verdad?, repliqué. Doña Inés, os falta humildad. Esto no está en vuestras manos, está en manos de Dios. González de Marmolejo se fue a hablar con Valdivia. Lo hizo ante los capitanes que jugaban a las cartas con él porque pensó que éstos lo ayudarían a convencerlo de que perdonara a Escobar. Se equivocó de medio a medio. Valdivia no podía dar su brazo a torcer frente a testigos, y además sus compinches le dieron la razón. Ellos habrían hecho lo mismo en su lugar. Entonces me fui a la tienda de Juan Gómez y Cecilia, con la excusa de ver al recién nacido. La princesa Inca estaba más bella que nunca, echada sobre un mullido colchón, descansando, rodeada de sus siervas. Una india le sobaba los pies, otra la peinaba el cabello retinto, otra estrujaba leche de llama de un trapo en la boca del crío. Juan Gómez, embelesado, observaba la escena como si estuviera ante el pesebre del niño Jesús. Sentí un retortijón de envidia. Habría dado media vida por estar en el lugar de Cecilia. Después de felicitar a la joven madre y besar al chiquito, cogí de un brazo al padre y me lo llevé afuera. Le conté lo que había ocurrido y le pedí ayuda. Vos sois al alguacil, don Juan, haced algo, por favor, le rogué. No puedo contravenir una orden de don Pedro de Valdivia, me contestó, con los ojos desorbitados. Me da vergüenza recordárselo, don Juan, pero me debéis un favor. Señora, ¿me estáis pidiendo esto porque tenéis un interés particular en el soldado Escobar?, me preguntó. ¿Cómo se os ocurre? Os lo pediría por cualquier hombre de este campamento. No puedo permitir que don Pedro cometa este pecado, y no me digáis que se trata de una cuestión de disciplina militar. Los dos sabemos que son puros celos. ¿Qué proponéis? Esto está en manos de Dios, como dice el capellán. ¿Qué os parece si ayudamos un poco a la mano divina? Al día siguiente, después de la misa, don Benito convocó a la gente en la plaza central del campamento, donde todavía se alzaba la horca que había servido para el desafortunado Ruiz con la cuerda preparada. Yo asistí por primera vez, porque hasta entonces me las había arreglado para no presenciar suplicios ni ejecuciones. Bastante tenía con la violencia de las batallas y el sufrimiento de los heridos y enfermos que me tocaba sanar. Llevé a Nuestra Señora del Socorro en los brazos, para que todos pudieran verla. Los capitanes se pusieron en primera fila, formando un cuadrilátero. Le seguían los soldados, y más atrás, los capataces y la multitud de yanaconas, indias de servicio y mancebas. El capellán había pasado la noche en vela rezando, después de haber fracasado en su gestión con Valdivia. Tenía la piel verdosa y ojeras moradas, como solía ocurrirle cuando se flagelaba, aunque sus azotes eran para la risa, según las indias, que sabían muy bien lo que es un látigo en serio. Un pregonero y un redoble de tambores anunciaron la ejecución. Juan Gómez, en su calidad de alguacil, dijo que el soldado Escobar había cometido un grave acto de indisciplina. Había penetrado en la tienda del capitán general con aviesos propósitos y atentado contra su honor. No se necesitaban más explicaciones. A nadie le cupo duda de que el muchacho pagaría con la vida su amor de cachorro. Los dos negros encargados de las ejecuciones escoltaron al reo hasta la plaza. Escobar iba sin cadenas, derecho como una lanza, tranquilo, la mirada fija adelante, como si marchara en sueños. Había pedido que le permitieran lavarse, afeitarse y ponerse ropa limpia. Se puso de rodillas y el capellán le dio la extremaunción. Lo bendijo y le pasó la Santa Cruz para que la besara. Los negros lo condujeron al patíbulo, le ataron las manos a la espada y le ligaron los tobillos. Luego pasaron la cuerda en torno a su cuello. Escobar no permitió que le colocaran una capucha.
Creo que quería morir mirándome, para desafiar a Pedro de Valdivia. Le sostuve la mirada, tratando de darle consuelo. Al segundo redoble de tambores, los negros quitaron el soporte bajo los pies del reo, y éste quedó colgado en el aire. Un silencio de tumba reinaba en el campamento entre la gente. Solo se oían los tambores. Durante un tiempo me pareció eterno. El cuerpo de Escobar se balanceó de la horca, mientras yo rezaba y rezaba desesperada, apretando la estatua de la Virgen contra mi pecho. Y entonces sucedió el milagro. La cuerda se cortó de súbito, y el muchacho cayó desplomado al suelo, donde quedó tendido, como muerto. Un largo grito de sorpresa escapó de muchas bocas. Pedro de Valdivia dio 3 pasos adelante, pálido como un cirio, sin poder creer lo que había ocurrido. Antes de que alcanzara a dar una orden a los verdugos, el capellán se adelantó con la Santa Cruz en alto, tan perplejo como los demás. «Es el juicio de Dios, el juicio de Dios», gritaba. Como una ola sentí primero el murmullo y luego la frenética algarabía de los indios, una ola que se estrelló contra la rigidez de los soldados españoles, hasta que uno se persignó y puso una rodilla en tierra. De inmediato, otro siguió su ejemplo y otro más, hasta que todos, menos Pedro de Valdivia, estuvimos arrodillados, el juicio de Dios. El alguacil Juan Gómez hizo a un lado a los verdugos y él mismo quitó el lazo del cuello a Escobar. Le cortó las amarras de las muñecas y los tobillos y le ayudó a ponerse de pie. Solo yo noté que entregó la cuerda del patíbulo a un indio y éste se la llevó de inmediato, antes de que a alguien se le ocurriera examinarla de cerca. Juan Gómez ya no me debía ningún favor. Escobar no fue puesto en libertad. Su sentencia fue conmutada por el destierro. Tendría que volver al Perú, deshonrado, con una yanacona por única compañía y a pie. En caso de que lograra evadir a los indios hostiles del valle, perecería de sed en el desierto y su cuerpo, disecado como las momias, quedaría sin sepultura. Es decir, más misericordioso hubiese sido ahorcarlo. 1 hora más tarde abandonó el campamento con la misma calmada dignidad con que caminó hacia el patíbulo. Los soldados, que antes se burlaron de él hasta enloquecerlo, formaron 2 filas respetuosas, y él pasó por el medio, lentamente, despidiéndose con los ojos sin una palabra. Muchos tenían lágrimas, arrepentidos y avergonzados. Uno le entregó su espada, otro una hacha corta, un tercero llegó alando una llama cargada con unos bultos y odres de agua. Yo observaba la escena desde lejos, luchando contra la animosidad que sentía contra Valdivia, tan fuerte que me ahogaba. Cuando el muchacho ya salía del campamento, le di alcance, desmonté y le entregué mi único tesoro, el caballo. Nos quedamos 7 semanas en el valle, donde se nos sumaron 20 españoles más, entre ellos 2 frailes y un tal Chinchilla, sedicioso y vil, quien desde el comienzo conspiró con Sancho de la Hoz para asesinar a Valdivia. A de la Hoz le habían quitado los grillos y circulaba libre por el campamento, acicalado y fragante, dispuesto a vengarse del capitán general, pero bien vigilado por Juan Gómez. De los 150 hombres que ahora formaban la expedición, todos menos 9 eran hidalgos, hijos de la nobleza rural o empobrecida, pero tan hidalgos como el mejor. Según Valdivia, eso nada significa, porque sobran hidalgos en España, pero yo creo que estos fundadores legaron sus ínfulas al reino de Chile. A la sangre altiva de los españoles se sumó la sangre indómita de la raza mapuche, y de la mezcla ha resultado un pueblo de orgullo demencial. Inés del alma mía, Isabel Allende, disco 5, track 5. Después de la expulsión del muchacho Escobar, el campamento tardó unos días en recuperar la normalidad. La gente andaba enojada. Se podía sentir la ira en el aire. A los ojos de los soldados, la culpa fue mía. Yo tenté al inocente muchacho, lo seduje, lo saqué de quicio y lo llevé a la muerte. Yo, la impúdica concubina, Pedro de Valdivia, solo cumplió con el deber de defender su honor. Durante mucho tiempo sentí el rencor de esos hombres como una quemadura en la piel, tal como antes había sentido su lasciva. Catalina me aconsejó que permaneciera en mi tienda hasta que se calmaran los ánimos, pero había mucho trabajo con los preparativos del viaje y no me quedó otra alternativa que enfrentarme a la maldecencia. Pedro estaba ocupado con la incorporación de los nuevos soldados y con los rumores de traición que circulaban, pero tuvo tiempo de saciar su ira en mí. Sí comprendió que se había propasado en su afán de vengarse de Escobar, nunca lo admitió. La culpa y los celos le encendieron el deseo, quería poseerme a cada rato, incluso en la mitad del día.
Interrumpía sus deberes o sus conferencias con otros capitanes para arrastrarme a la tienda, a ojos vista del campamento entero, de modo que no quedó nadie que no se diese cuenta de lo que estaba ocurriendo. A Valdivia no le importaba, lo hacía adrede para establecer su autoridad, humillarme y desafiar a los chismosos. Nunca habíamos hecho el amor con esa violencia. Me dejaba magullada y pretendía que me gustara. Quiso que gimiera de dolor en vista de que ya no gemía de placer. Ese fue mi castigo, sufrí la suerte de una ramera, tal como el de Escobar fue perecer en el desierto. Aguanté el maltrato hasta donde me fue posible, pensando que en algún momento a Pedro tendría que enfriársele la soberbia. Pero la semana se me acabó la paciencia y, en vez de obedecerle cuando quiso hacer conmigo como los perros, le di una sonora bofetada en la cara. No supe cómo sucedió, la mano se me fue sola. La sorpresa nos dejó a los dos paralizados por un largo momento y enseguida se rompió el maleficio en que estábamos atrapados. Pedro me estrechó, arrepentido, y yo me eché a temblar, tan contrita como él. ¿Qué he hecho? ¿A dónde hemos llegado, amor? Perdóname, Inés. Olvidemos esto, por favor, murmuró. Nos quedamos abrazados, con el alma en un hilo, mascullando explicaciones, perdonándonos, y al final nos dormimos agotados, sin holgar. A partir de ese momento empezamos a recuperar el amor perdido. Pedro volvió a cotejarme con la pasión y la ternura de los primeros tiempos. Dábamos cortos paseos, siempre con guardias, porque en cualquier momento podían caernos encima indios hostiles. Comíamos solos en la tienda, me leía por las noches, pasaba horas acariciándome para darme el placer que poco antes me había negado. Estaba tan ansioso por un hijo como yo, pero no quedé preñada, a pesar de los rosarios a la Virgen y los jarabes que preparaba Catalina. Soy estéril, no pude tener hijos con ninguno de los hombres a los que amé, Juan, Pedro y Rodrigo, ni con los que gocé de encuentros breves y secretos. Pero creo que Pedro también lo era, porque no los tuvo con Marina ni con otras mujeres. Dejar fama y memoria de mí fue su razón para conquistar Chile. Tal vez así reemplazó a la dinastía que no pudo fundar. Dejó su apellido en la historia, ya que no pudo legarlo a sus descendientes. Pedro tuvo la preocupación y la paciencia de enseñarme a usar la espada. También me regaló otro caballo para reemplazar el que le di a Escobar, y asignó a su mejor jinete para entrenarlo. Un caballo de guerra debe obedecer por instinto al soldado, quien va ocupado con las armas. Nunca se sabe qué puede pasar, Inés. Ya que has tenido el valor de acompañarme, debes estar preparada para defenderte como cualquiera de mis hombres, me advirtió. Fue una prudente medida. Si esperábamos recuperarnos de las fatigas en Copiapó, fuimos pronto desencantados, porque los indios nos atacaban cada vez que aflojábamos la vigilancia. Mandaremos emisarios a explicarles que venimos en son de paz, anunció Valdivia a sus principales capitanes. No es buena idea, opinó don Benito, porque sin duda todavía recuerdan lo que pasó hace 6 años. ¿De qué habláis, maestre? Cuando vine con don Diego de Almagro, los indios chilenos nos dieron no solo muestras de amistad, sino también el oro correspondiente al tributo del Inca, ya que estaban enterados de que éste había sido derrotado. Insatisfecho y sospechoso, el adelantado los convocó con amables promesas a una reunión, y apenas hubo ganado su confianza, nos dio orden de atacarles. Muchos murieron en la refriega, pero apresamos a 30 caciques que atamos a unas estacas y quemamos vivos, explicó el maestre de campo. ¿Por qué hicisteis eso? ¿No era preferible la paz?, preguntó Valdivia indignado. Si no lo hace Almagro antes, lo habrían hecho los indios con los españoles después, interrumpió Francisco de Aguirre. Lo más codiciado por los indígenas chilenos eran nuestros caballos y lo más temido, los perros. Por eso don Benito puso a los primeros en corrales. Vigilados por los segundos, las huestes chilenas estaban al mando de 3 caciques, encabezados a su vez por el poderoso Michimalonco. Era un viejo astuto. Sabía que no le alcanzaban las fuerzas para entrar a rompe y raja al campamento de los Huincas, y optó por cansarnos. Sus sigilosos guerreros se robaban llamas y caballos, destruían los víveres, raptaban a nuestras indias, atacaban a las partidas de soldados que salían a buscar alimento o agua. Así, mataron a un soldado y a varios de nuestros yanaconas, que de necesidad habían aprendido a pelear, de lo contrario, perecían. La primavera asomó en el valle y en los cerros, que se cubrieron de flores. El aire se volvió tibio y empezaron a parir las indias, las yeguas y las llamas. No hay animal más adorable que una cría de llama.
El ánima del campamento mejoró con los recién nacidos, que trajeron una nota de alegría a los curtidos españoles y a los agobiados yanaconas. Los ríos, turbios en invierno, se volvieron cristalinos y más caudalosos con el deshielo de las nieves de las montañas. Había abundancia de pastos para los animales, caza, vegetales y fruta para los hombres. El aire de optimismo traído por la primavera relajó la vigilancia y entonces, cuando menos lo esperábamos, desertaron 200 yanaconas y luego 400 más. Simplemente se hicieron humo. Por muchos azotes que aplicaron por orden del recio don Benito a los capataces, por descuidados, y a los indios, por cómplices, nadie supo decir cómo habían escapado ni a dónde habían ido. Una cosa fue evidente: no podían llegar lejos sin ayuda de los indios chilenos que nos rodeaban, porque de otro modo, estos los habrían aniquilado. Don Benito hizo triplicar la guardia y mantuvo a los yanaconas amarrados de día y de noche. Los capataces rondaban sin descanso el campamento con sus látigos y sus perros. Valdivia esperó a que los potrillos y las llamitas se les afirmaran las patas y enseguida dio la orden de continuar rumbo al sur, hacia el lugar paradisiaco tan anunciado por don Benito, el valle del Mampocho. Sabíamos que Mapocho y Mapuche significaban casi lo mismo. Tendríamos que enfrentarnos con los salvajes que hicieron retroceder a los 500 soldados y por lo menos 8,000 indios auxiliares de Almagro. Nosotros contábamos con 150 soldados y menos de 400 renuentes yanaconas. Comprobamos que Chile tiene la forma delgada y larga de una espada. Se compone de un rosario de valles tendidos entre montañas y volcanes y cruzados por copiosos ríos. Su costa es abrupta de olas temibles y aguas frías, sus bosques densos y aromáticos, sus cerros infinitos. Con frecuencia oíamos un suspiro telúrico y sentíamos moverse el suelo. Pero con el tiempo nos acostumbramos a los temblores. Así imaginaba Chile, Inés, me confesó Pedro, con la voz quebrada de emoción ante la virginal belleza del paisaje. No todo era contemplación de la naturaleza, había también mucho esfuerzo, porque los indios de Michimalonco nos siguieron sin tregua, azuzándonos. Lográbamos descansar apenas en turnos cortos, porque si nos descuidábamos nos caían encima. Las llamas son animales delicados, no soportan mucho peso sin que se les quiebre la espalda. Por eso, debíamos obligar a los yanaconas a llevar los bultos de quienes habían desertado. Aunque nos desprendimos de todo lo que no era indispensable, entre ello varios baúles con mis vestidos elegantes que en Chile no servían de nada, los indios iban doblados por la carga y, además, amarrados para que no se escaparan, lo que hacía nuestro avance muy penoso y lento. Los soldados perdieron la confianza en las indias de servicio, que habían demostrado ser menos sumisas y lerdas de lo que ellos suponían. Seguían holgando con ellas, pero no se atrevían a dormir en su presencia y algunos creían que los estaban envenenando de a poco. Sin embargo, no era veneno lo que les corroía el alma y les derrotaba los huesos, sino pura fatiga. Varios de los hombres enseñaban con ellas para descargar su propia desazón. Valdivia amenazó entonces con quitárselas y cumplió su palabra en 2 o 3 ocasiones. Los soldados se rebelaron porque no podían aceptar que nadie, ni siquiera el jefe, interviniera en algo tan privado como sus mancebas, pero Pedro se impuso como siempre hacía. Se debe predicar con el ejemplo, dijo. No permitiría que los españoles se portaran peor que los bárbaros. A la larga la tropa obedeció de mala gana y a medias. Catalina me contó que seguían golpeando a las mujeres, pero no en la cara ni donde les quedaran marcas visibles. Inés del alma mía, Isabel Allende. Disco 5, track 6. A medida que los indios de Chile se volvían más atrevidos, nos preguntábamos qué sería del desafortunado Escobar. Suponíamos que habría muerto de alguna manera lenta y atroz, pero nadie se atrevía a mencionar al muchacho para no conjurar a la mala suerte. Si olvidábamos su nombre y su rostro, tal vez se volvería transparente como la brisa y podría pasar entre sus enemigos sin ser visto. Marchábamos a paso de tortuga porque los yanaconas no podían con el peso y había muchos potrillos y otros animales nuevos. Rodrigo de Quiroga iba siempre adelante, debido a sus buenos ojos para ver lo más lejano y a su coraje, que nunca flaqueaba. Cuidando la retaguardia iban Villagra, a quien Pedro de Valdivia había nombrado su segundo, y Aguirre, siempre impaciente por enredarse en una escaramuza con los indios. Le gustaba la pelea tanto como las mujeres. «Vienen los indios», advirtió a gritos un día un mensajero enviado por Quiroga desde el frente. Valdivia me instaló con las mujeres, los niños y los animales en un lugar más o menos protegido por rocas y árboles, y enseguida organizó sus hombres para la batalla. No como los tercios de España, con 3 infantes por cada jinete, porque aquí casi todos eran de caballería.
Cuando digo que los nuestros iban montados, puede parecer que constituían una formidable escuadrón de 150 caballeros capaces de vencer a 10.000 atacantes, pero la verdad es que los animales estaban en los huesos por las fatigas del viaje y los jinetes tenían la ropa rota, las armaduras mal ajustadas, los yelmos abollados y las armas oxidadas. Eran valientes, pero desordenados y arrogantes. Cada uno ansiaba ganar su propia gloria. ¿Por qué les cuesta tanto a los castellanos ser uno más del montón? Todos quieren ser generales, se lamentaba con frecuencia Valdivia. Además, el número de nuestros yanaconas había disminuido tanto y estaban tan agotados y rencorosos por el maltrato recibido que no prestaban mucha ayuda. Solo luchaban porque la alternativa era morir. A la cabeza iba Pedro de Valdivia, siempre el primero, a pesar de que sus capitanes le rogaban que se cuidara, porque sin él los demás estábamos perdidos. Al grito de Santiago y a ellos, con el que los castellanos invocaron al apóstol durante siglos para combatir a los moros, se colocó delante mientras sus arcabuceros, rodilla en tierra, con las armas preparadas, apuntaban al frente. Valdivia sabía que los chilenos se lanzan a la lucha a pecho descubierto, sin escudos ni otra protección, indiferentes a la muerte. No temen a los arcabuces porque son más ruido que otra cosa. Solo se detienen ante los perros, que en el furor del combate se los comen vivos. Enfrentan en masa a los aceros españoles, que causan estragos entre ellos, mientras que sus armas de piedra rebotan contra el metal de las armaduras. Desde lo alto de sus cabalgaduras, los huincas son invencibles, pero si logran desmontarlos, los aniquilan. No habíamos terminado de agruparnos cuando sentimos el chivateo insufrible que anuncia el ataque de los indios, una gritería espeluznante que los enardece hasta la demencia y paraliza de terror a sus enemigos, pero que en nuestro caso tiene el efecto contrario. Nos vuela de rabia. El destacamento de Rodrigo de Quiroga logró reunirse con el de Valdivia momentos antes de que la oleada enemiga se desprendiera de los cerros. Eran miles y miles. Corrían casi desnudos, con arcos y flechas, picas y macanas, aullando, exultantes de feroz anticipación. La descarga de los arabuces barrió con las primeras filas, pero no logró detenerlos ni aminorar su carrera. En cuestión de minutos ya podíamos verles las caras pintarrajeadas y comenzó la lucha cuerpo a cuerpo. Las lanzas de los nuestros atravesaban los cuerpos color arcilla. Las espadas cercenaban cabezas y miembros, los cascos de los caballos destrozaban a los caídos. Si lograban acercarse, los indios aturdían de un mazazo al caballo y, apenas doblaba las patas, 20 manos cogían al jinete y lo revolcaban por el suelo. Los yelmos y corazas protegían a los soldados durante breves instantes y a veces eso bastaba para dar tiempo a un compañero e intervenir. Las flechas, inútiles contra las cotas de malla y armaduras, resultaban muy eficientes. En las partes desprotegidas del cuerpo de los soldados, en el estruendo y el torbellino de la lucha, nuestros heridos seguían peleando sin sentir dolor ni darse cuenta de que se desangraban, y cuando al fin caían, alguien los rescataba y me los traía a la rastra. Yo había organizado mi diminuto hospital rodeado de mis indias y protegido por algunos yanaconas leales, interesados en defender a las mujeres y los niños de su raza, y por esclavos negros que si caían en manos de los indígenas enemigos, temían ser desollados para averiguar si el color de la piel era pintado, como sabían que había ocurrido en otros lugares. Improvisamos vendajes con los trapos disponibles, aplicábamos torniquetes para detener las hemorragias, cauterizábamos deprisa con carbones encendidos y, apenas los hombres podían ponerse de pie, les dábamos agua a un trago de vino, les devolvíamos sus armas y los enviábamos a seguir peleando. Virgencita, protege a Pedro, mascullaba yo cuando la horrible tarea de los heridos me daba un respiro. La brisa nos traía el olor a pólvora y caballo que se mezclaba con el de la sangre y la carne chamuscada. Los moribundos pedían confesarse, pero el capellán y los otros frailes estaban batallando. Así es que yo les hacía la señal de la cruz en la frente y les daba la absolución, para que se fueran en paz. El capellán me había explicado que si falta un sacerdote, cualquier cristiano puede bautizar y dar la extremaunción en una emergencia, pero no estaba seguro de que una cristiana también pudiese hacerlo. A los gritos de muerte y dolor, al chivateo de los indios, los relinchos de los caballos y las explosiones de pólvora, se sumaba el llanto aterrorizado de las mujeres, muchas de ellas con infantes atados a la espalda. Cecilia, acostumbrada a ser servida por sus criadas como la princesa que era, por una vez descendió al mundo de los mortales y trabajaba codo a codo con Catalina y conmigo. Esa mujer,
Tan pequeña y graciosa resultó ser mucho más fuerte de lo que parecía. Su túnica de fina lanilla estaba empapada de sangre ajena. Hubo un momento en que varios enemigos lograron aproximarse al sitio donde curábamos a los heridos. De pronto sentí un griterío más intenso y cercano. Levanté la vista de la flecha que estaba tratando de extraer de un muslo de don Benito, mientras otras mujeres lo sujetaban, y me encontré cara a cara con varios salvajes que nos veían encima con las mazas y hachas en alto, haciendo retroceder a nuestra débil guardia de yanaconas y esclavos negros. Sin pensarlo, tomé a dos manos la espada que Pedro me había enseñado a usar, y me dispuse a defender nuestro breve espacio. A la cabeza de los asaltantes venía un hombre mayor, pintarrajeado y adornado con plumas. Una antigua cicatriz le atravesaba una mejilla desde la sien hasta la boca. Alcancé a registrar estos detalles en menos de un instante, porque los hechos sucedieron muy rápido. Recuerdo que nos enfrentamos él con una lanza corta y yo con la espada, que debía levantar con las dos manos, en idénticas posturas, gritando de furia con ese alarido terrible de la guerra y mirándonos con idéntica ferocidad. Entonces, súbitamente, el viejo hizo una señal, y sus compañeros se detuvieron. No podría jurarlo, pero creo que hubo una leve sonrisa en su rostro color de tierra. Dio media vuelta y se alejó con la agilidad de un muchacho, justo en el momento en que Rodrigo de Quiroga acudía, corcoviando en su caballo y se lanzaba sobre nuestros agresores. El viejo era el cacique Michimalonco. ¿Por qué no me atacó?, le pregunté mucho después a Quiroga. Porque no podía sufrir la vergüenza de batirse con una mujer, me explicó. ¿Es eso lo que vos hubieras hecho, capitán? Por supuesto, replicó sin vacilar. La lucha duró un par de horas y estas fueron de tal intensidad que pasaron volando porque no hubo tiempo para pensar. De pronto, cuando ya tenían el terreno casi ganado, los indígenas se dispersaron, perdiéndose en los mismos cerros por donde habían surgido. Dejaron tirados a sus heridos y sus muertos, pero se llevaron los caballos, que pudieron quitarnos. Nuestra Señora del Socorro nos había salvado una vez más. Quedó el campo cubierto de cuerpos y hubo que encadenar a los perros, a hitos de sangre, para que no devoraran también a nuestros heridos. Los negros circularon entre los caídos, rematando a los chilenos, y después me trajeron a los nuestros. Me preparé para lo que venía. Durante horas el valle se estremecería con los alaridos de los hombres a quien debíamos curar. Catalina y yo no daríamos abasto para arrancar flechas y cauterizar, tarea muy ingrata. Dicen que uno se acostumbra a todo, pero no es cierto. Nunca me acostumbré a esos gritos espantosos, incluso ahora en mi vejez, después de haber fundado el primer hospital de Chile y de llevar toda una vida trabajando como enfermera. Todavía oigo los lamentos de la guerra. Si las heridas pudieran coserse con aguja e hilo, como la rotura de una tela, las curaciones serían más soportables. Pero solo el fuego evita el desangramiento y la podredumbre. Pedro de Valdivia tenía varias llagas, leves y magulladuras, pero no quiso que lo curara. Reunió de inmediato a sus capitanes para sacar la cuenta de nuestras pérdidas. ¿Cuántos muertos y heridos?, preguntó. Don Benito sufrió un flechazo muy feo. Tenemos un soldado muerto, 3 heridos y uno de gravedad. Calculo que robaron más de 20 caballos y mataron a varios yanaconas. Inés del alma mía, Isabel Allende, disco 5, track 7. Anunció Francisco de Aguirre que no era bueno en aritmética. Hay 4 negros y 63 yanaconas heridos, varios de gravedad. Le corregí. Murieron un negro y 31 indios. Creo que 2 hombres no pasarán la noche. Habrá que transportar a los heridos a caballo. No podemos dejarlos atrás. Los más graves tendrán que ser llevados en hamacas. Montaremos el campamento por unos días. Capitán Quiroga, por el momento, reemplazaréis a don Benito como maestre de campo, ordenó Valdivia. Capitán Villagra, haced un cálculo de los viajes de los salvajes que quedaron en el campo de batalla. Seré responsable de la seguridad. Supongo que el enemigo regresará más temprano que tarde. Capellán, haceos cargo de los entierros y las misas. Partiremos tan pronto doña Inés lo considere posible. A pesar de las precauciones de Villagra, el campamento era muy vulnerable porque estábamos en un valle desprotegido. Los indios chilenos ocupaban los cerros, pero no dieron señales de vida durante los 2 días que permanecimos en el lugar. Don Benito explicó que después de cada batalla se emborrachaban hasta quedar sin sentido y no volvían a atacar hasta que se reponían varios días más tarde. Enhorabuena, espero que nunca les falte chicha.